Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Anoche estuve viendo Tiempo, la última película de Shyamalan, y bueno, quiero dejaros un pequeño comentario sobre ella, intentando no hacer ningún spoiler, pero sí os adelantaré que la película no me gustó nada, absolutamente. Es cierto que últimamente Shyamalan tiene una carrera bastante discutida. Fue un genio para todo el mundo cuando rodó El Sexto Sentido y El Protegido, que para mí es una película posiblemente superior al Sexto Sentido, películas que me encantan las dos, pero bueno, a partir de ahí, desde luego para mí empezó a perder un poquito de fuelle. Tanto Señales como El Bosque, como El Incidente o La Joven del Agua son películas que a mí no me funcionan del todo, pero es cierto que en todas ellas hay momentos o escenas o secuencias que me parecen brillantes. Fue a partir de ahí cuando ya su carrera cayó en picado, o por lo menos cayó en desgracia para gran parte de la crítica y del público, pues a raíz de rodar Airbender, El Último Guerrero, y aquella película con Will Smith que era After Earth, que todo el mundo machacó unánimemente. Ahí digamos que ya cayó en desgracia totalmente. El director taquillero y exitoso que fue, pues ya desapareció y se movió un poco durante unos años un poco en la penumbra cinematográfica. Es cierto que hay mucha gente a quien le gusta mucho La Visita, a mí no me gustó nada. Luego nos llegó aquel Múltiple, que para mí fue una película corriente y sin más, hasta la última secuencia, la última escena en la que, bueno, nos sacudió a todos, por lo menos a mí, en ese momento en el que vemos el personaje de Bruce Willis del Protegido y comprendemos que esa película que hemos visto y que está ya terminando, pues transcurre en el mismo universo, y que es cierto que a mí sí me hizo albergar expectativas respecto a la próxima película que vendría a completar esa trilogía que en aquel momento se nos anunció, y que sería Glass, una película que yo esperé con muchas ganas y que sinceramente me gustó muy poco también. Y ahora, pues después de sus escarceos con la televisión y series y demás, pues nos llega este Tiempo, Old en inglés, que bueno, no está basada en una idea original. Normalmente sabemos que Shyamalan escribe sus propios guiones siempre y normalmente son historias originales, pero bueno, en este caso, como sucedía en aquel Airbender, pues esto está basado en un cómic, en una novela gráfica que ha publicado aquí en España Astiberri y que se titula Castillo de Arena. La premisa es la misma que la película, pero es cierto que bueno, Shyamalan añade bastantes cosas, tanto en el inicio como al final de la historia, y aunque la trama central y la premisa, como digo, es la misma, es cierto que cambia bastante los personajes y creo que, bueno, básicamente tenemos una idea muy potente que creo que Shyamalan no desarrolla bien y que de hecho torpedea con bastantes de sus decisiones artísticas. La película es un thriller fantástico. Y bueno, en este tipo de thrillers lo habitual es que uno, pues el espectador, se pase la película, si esta está bien desarrollada, pues haciéndose preguntas respecto a, bueno, por qué está pasando lo que está pasando, o quién es el culpable, quién es el responsable, o por qué sucede todo esto, sobre todo cuando se trata de una película de Shyamalan, que, bueno, pues todos sabemos que es un director, entre comillas, tramposo, y que siempre nos hace estar con la mosca detrás de la oreja esperando dónde va a estar la trampa, o el truco, o el giro. Aparte de todas estas preguntas que uno sí se hace viendo Tiempo, yo personalmente durante toda la película me estuve haciendo un montón de preguntas también que tenían que ver con otro aspecto, y tenían que ver con por qué el director ha tomado estas decisiones creativas, para mí en muchos casos equivocadas, y si el director no es consciente de cómo va a afectar esto al espectador. En este caso creo que cuando uno desarrolla una película, no sé si de terror, no sé si Tiempo es una película de terror, pero bueno, sí que es un thriller desde luego, lo que quieres es que el público esté en tensión e inquieto, y lo que ha conseguido Shyamalan en muchos casos es que el público se parta de la risa, y creo que esto es pues posiblemente lo peor que puede pasarle a un director cuando está moviéndose dentro de este género. La película, sin querer destripar nada, entiendo que todos hemos visto prácticamente el tráiler por lo menos y tenemos idea de cuál es la trama central o la idea básica, pues nos cuenta las peripecias de un grupo de personas que llegan a una playa, digamos, recóndita, y descubren con horror que en esa playa el tiempo transcurre a una velocidad mucho más rápida que en el mundo real, digamos. Básicamente esta es la historia. Tenemos el típico caso, pues, de gente normal enfrentada a unos sucesos, unos hechos absolutamente extraordinarios, ¿no? Este concepto ha dado mucho juego a lo largo de la historia del cine, y ha dado mucho juego, por ejemplo, a Steven Spielberg, ¿no? Que es ese director, uno de los directores que más admira Shyamalan, y que, bueno, ha desarrollado con este concepto pues muchas de sus películas, ¿no? Desde El Diablo sobre Ruedas, a Tiburón, a Encuentros a Tercera Fase, Poltergeist, aunque es una película que teóricamente no dirigió él, pero también podíamos meterla dentro de su universo, y por ejemplo pues también La Guerra de los Mundos. En estas películas tenemos personas normales
que de repente se encuentran con una situación absolutamente extraordinaria y vemos pues cómo se desenvuelven en ella. La fuerza de este concepto reside en esto que estoy comentando, personas normales. No hay nada que haga más empatizar al público con el personaje que está viendo que ver que de repente una persona que es como nosotros, que tiene sus problemas y que reacciona como nosotros, pues de repente se encuentra con algo extraordinario y que reacciona un poco de forma que entendemos que haríamos nosotros. Eso nos hace meternos en la película, en la historia y ponernos al lado de los personajes. Uno de los dos, para mí, problemas fundamentales que tiene Tiempo tiene que ver con esto, y es que las personas que están enfrentadas a esta situación totalmente extraordinaria, para mí desde luego no son personas normales. Nos encontramos con gente que reacciona de una forma absurda, que no reacciona desde luego como reaccionaríamos nosotros, que en momentos determinados sus elecciones, sus decisiones, sus comentarios o sus reacciones son absolutamente, pues para nosotros o para mí por lo menos, fuera de lugar. Y eso hace completamente que consiga el efecto contrario al que creo que debe conseguir una película de esta. Es que realmente me saca de la película. Porque si el que estoy viendo es una persona absurda, pues realmente no me va a tener a su lado como si me tendría una persona que se comporta de una forma que yo entiendo que es normal. Esas personas normales que salen o que deben salir en estas películas somos nosotros, y vivimos la historia y la película y las sensaciones a través de ellos. Pero claro, para que eso sea así, para que esto funcione, estas personas tenemos que entender que son gente normal y que reacciona de una forma lógica y humana, por decirlo de alguna manera. El sheriff Brody de Tiburón, pues cuando se encuentra el cadáver de una bañista semidevorada en la playa, pues lo que decide rápidamente es dar orden de cerrar las playas, y cuando en la parte final están de cacería o de pesca, como lo queráis llamar, en el barco de Quint y ve realmente las dimensiones del tiburón, lo que hace realmente es decir, oye, creo que vamos a necesitar un barco más grande. Cuando vemos esto, pues nos parece normal, porque posiblemente lo queríamos nosotros, pero claro, si ante el cadáver de la bañista se pone a cantar Somewhere Over the Rainbow, y cuando ve el tiburón, pues lo que le dije a Quint es, oye, ¿te acuerdas en qué película aparecía Marlon Brando con Jack Nicholson? Pues como espectador diríamos, pero qué cojones dice este tío, y se le ha ido la pinza, y de qué va todo esto, porque en este momento me he salido de la película porque lo que está pasando para mí no tiene lógica. Y cuando no tiene lógica como espectador lo que está pasando, pues habitualmente uno lo que hace es desconectar y desde luego en no vivir la película, o que la película no le funcione como yo creo que debería funcionar. Y esto pasa continuamente en Tiempo, y no es que sea un personaje solo, porque en la película es cierto que hay algún personaje cuyo comportamiento extravagante tiene cierta justificación, pero es que casi todos funcionan así. No hay un personaje al que el espectador se pueda agarrar y decir, hombre, esta es la persona o el tío lógico, razonable, que me ancla a la realidad y que se comporta de una forma normal y razonable y como yo creo que debería comportarse. Todos son personajes raros, todos reaccionan de forma absurda, y esto hace pues que muchas veces pues desconectemos, como digo, de la película y desde luego no la vivamos como deberíamos vivirla. Pero aparte del tema del tratamiento de los personajes, para mí hay otro problema grave en la película, y es el uso de la cámara y de las decisiones de encuadre y de movimientos de cámara de Shyamalan. No es la primera vez que lo usa, evidentemente este es el estilo de él, ya lo hemos visto en otras películas, y en otras películas también me ha resultado un poco irritante, y es que tiene a veces la costumbre de colocar la cámara no tanto enfocando lo que no quiero ver, sino no enfocando lo que necesito ver como espectador. Como espectador necesitamos muchas veces ver cómo reacciona un personaje ante algo que ha sucedido y que le afecta personalmente. En esta película hay varias ocasiones en las que sucede algo y se nos escamotea el ver cómo está afectando eso a la gente cercana a la persona protagonista de esa situación, ¿no? Yo no sé si es un fallo de montaje, que a veces parece que sí, que parece que faltan planos que no se han rodado y que por eso no están, o entiendo que Shyamalan es un director experimentado, aparte de que ha demostrado gran calidad otras veces, y que cuando esto nos lo muestra entiendo que es una decisión deliberada de él, y insisto, vuelvo a lo de antes, me pregunto por qué toma esa decisión que creo que afecta negativamente al guión, al desarrollo y al disfrute de la película. Es como que de repente en la película hay huecos, faltan escenas, faltan planos, faltan reacciones, falta información, en definitiva, para el espectador, y eso hace que la película no se siga con la fluidez que creo que debería. Enfoca zonas en las que no nos aporta nada, hace movimientos de cámara que me imagino que le molan mucho, pero que realmente no son para mí los ideales de cara a transmitir la información que el espectador necesita ver, y eso hace pues que la película desde luego no funcione en absoluto para mí.
Y eso afecta muy negativamente a la película, porque es una película que con esa premisa que nos cuenta, con otros personajes y otra narración, desde luego hubiera sido una película terriblemente dramática o horrible ante la situación que está viviendo esta gente, siempre que hubiéramos entendido que esta gente es gente normal y no marcianos que se comportan de una forma extraña. La película tenía potencial para ser tremenda en cuanto a sus emociones o lo que nos cuenta, pero creo que Shyamalan es como que torpedea su propio guión y intenta, pues no sé, quitarle toda la efectividad posible a esta historia que en otras manos o de otra forma hubiera estado, a mi entender, mucho mejor. Creo que la labor de un guionista, de un director, es sacar el máximo partido a la historia de la que parte, y creo que aquí lo que hace es todo lo contrario. Creo que no le saca ningún rendimiento. La película podría haber sido terrible, en el sentido de que hubieras podido ser terrorífica, tremenda y enormemente dramática, pero no lo es, precisamente, entre otras cosas, por lo que comento, los personajes y la forma de narrar. Otro tema aparte es que, bueno, Shyamalan en esta playa define de alguna manera una serie de normas de cómo afecta a las personas y a las cosas este paso del tiempo acelerado, y luego él mismo traiciona muchas veces estas propias normas. No quiero entrar en detalles ni dar ejemplos para no spoilear nada, pero si la veis o si la habéis visto, creo que sabréis de lo que estoy hablando, y hay cosas que dicen, coño, si esto realmente fuese así, tendrían que pasar cosas que no están pasando, o por qué pasan unas veces y otras no. Todo esto hace que la película, pues para mí, me falle por todas partes. En un momento dado me temí que la película fuera una metáfora, ¿no? Una especie de fábula sobre nuestra caducidad, nuestra fecha de caducidad, y sobre nuestra, pues eso, nuestra certeza de la mortalidad. Y que, bueno, todo esto fuera una especie de metáfora de cómo los hombres, pues nos perdemos el tiempo pensando en la muerte en vez de dedicarnos a vivir, porque al fin y al cabo, pues bueno, desde cierto punto de vista, ¿qué más da vivir 3 días que 100 años, ¿no? Al final lo que está claro es que todos tenemos cierto por hecho que vamos a morir, y lo que debemos hacer es aprovechar el tiempo en vez de amargarnos pensando en nuestra muerte. Y pensé que aquello era una especie, pues, de alegoría de cómo los dioses nos colocan en un escenario en el que nuestra mortalidad es evidente, mientras ellos disfrutan mirándonos y observando, pues, cómo estamos más preocupados pensando en nuestra muerte que preocupados de vivir. Esto fue una comida de olla mía en cierto momento de la película. Afortunadamente, porque no me gusta mucho este tipo de historias en las películas, al menos explícitamente esto no existe, no aparece por ningún sitio, y la explicación de todo y la resolución es mucho más ramplona y mucho más simple y mucho más mundana. La verdad es que la última parte de la película, donde se explica todo esto en una especie de, para mí, exposición demasiado obvia, en plan, soy el villano de James Bond y te voy a contar mi plan para que todo el mundo le quede claro, sin ninguna necesidad. Pues como digo, esta última parte es para mí la que narrativamente y en cuanto al desarrollo de personajes es la más normal, por decirlo de alguna manera, y la más convencional. Y tenemos unos personajes, pues, se comportan, aquí sí, en el último tramo de la película, de forma más normal. El problema es que, pues, todo lo que hemos visto antes, pues, ha hecho que a estas alturas de la película, pues, ya posiblemente estemos mirando el reloj esperando que la película acabe para salir corriendo. En definitiva, otra gran decepción de Shyamalan desde mi punto de vista. He visto por ahí críticas muy entusiastas hacia la película y, bueno, pues como siempre decimos, o siempre digo, esto es cuestión de gustos. Yo no sintonizo con este cine de Shyamalan, desde luego, no sintonizo con sus personajes, porque todo esto que he contado en cuanto a personajes y forma de narrar no es la primera película de él en la que aparece, pero parece que esto se va acentuando cada vez más, y desde luego no sintonizo con estos personajes que maneja, no sintonizo con su forma de contar las historias, y desde luego me va a costar bastante decidirme a volver a ir a ver una película al cine de este director, guionista y, bueno, como casi siempre, también actor, y en este caso la verdad es que aparece más de lo que suele aparecer en otras de sus películas, donde recordemos que siempre se reserva una pequeña aparición. Y esta decepción, pues, viene en este caso más acentuada por el hecho de que, como he dicho, la película bien contada, bien desarrollada, podía haber sido realmente terrible, una experiencia demoledora para el espectador. No ha sido el caso. Shyamalan, como he dicho antes, ha tomado sus decisiones creativas. Yo no entiendo la mayor parte de ellas, pero bueno, tampoco yo tengo por qué entenderlas. Él sabrá por qué lo ha hecho. Entiendo que hay gente que le gustarán, pero desde luego para mí la película no funciona en absoluto. Es una película que me ha decepcionado muchísimo y que considero en muchas ocasiones ridícula. Y para terminar, pues la película nos deja una moraleja importante, que es que si un amigo te manda un mensaje, tronco, léelo cuanto antes y no esperes a última hora. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.